Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos los participantes, diríamos, más que asistentes, a todos los participantes en este evento. Creo que es motivo de satisfacción para todos, pues recibir en la tarde de hoy un nuevo libro de nuestro querido amigo Héctor Ruiz. Hoy vamos a, de alguna manera, darle la bienvenida a la comunidad educativa, a la comunidad investigadora, al libro Conoce tu cerebro para aprender a aprender. Y mi nombre es Fernando Trujillo y mi papel aquí es ser el telonero de nuestro amigo Héctor. Me gustaría, mientras vamos incorporándonos a la sesión, ahora mismo estamos 425 personas, pero esperamos realmente muchos más asistentes, pues me gustaría, si cabe, presentaros un poco a Héctor, aunque yo creo que ya es muy conocido por la comunidad educativa y buena muestra es la recepción que ha tenido esta presentación. Creo que presentar un libro es siempre un momento gratificante y un momento emocionante, pero en este nacimiento pues tenemos algo especial y es que no es frecuente en nuestro panorama escritor, en nuestro panorama de escritura, pues que alguien que está fundamentalmente dedicado a la investigación, pues prepare un libro que yo no diría que es divulgativo, sino de fácil lectura, un libro comprensible sin partir de unos conocimientos previos muy sofisticados. Y en ese sentido me parece que es un hecho feliz que tengamos ya este libro casi entre las manos. Para quienes no conocéis a Héctor, pues me gustaría deciros que Héctor es director de la International Science Teaching Foundation y él es un investigador en psicología cognitiva de la memoria y el aprendizaje en contextos educativos. Desde 2002 ha fundado y desarrollado diversos proyectos educativos, siempre con la intención de contribuir a mejorar la educación a través de dos mecanismos fundamentales: empoderar a los docentes y también a los estudiantes, generando recursos y metodologías que estuvieran basadas en la evidencia científica, en su caso el ámbito de la psicología cognitiva. Héctor ha sido asesor educativo de diversos centros educativos, de diversas organizaciones y también de diversos gobiernos, tanto en Europa, en Asia como América. Y como imagino que muchos de vosotros y muchas de vosotras sabéis, es autor del libro Cómo aprendemos, una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza, que fue publicado por la prestigiosa editorial Graó en el año también 2020. El trabajo de Héctor ha estado centrado hasta la fecha en tender puentes entre la investigación científica sobre cómo las personas aprenden y la propia práctica educativa, especialmente en contextos formales. Y veréis, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Creo que todos tenemos experiencia de que por, los, por los libros, pues por los libros también pasa la edad, también pasan los años. Sin embargo, mi experiencia como lector y también, si me lo permitís humildemente, como educador, es que un libro aguanta mucho mejor el paso del tiempo cuando se basa en hechos que hemos tardado muchos años en apuntalar. Y probablemente esta es la principal fortaleza de este libro. Creo que el libro que Héctor nos ofrece es un libro que va a perdurar porque el mensaje que lanza sobre el propio aprendizaje es en sí mismo un mensaje perdurable y sostenido por la investigación. Esa es desde mi humilde punto de vista, la principal fortaleza que nos ofrece este nuevo libro. Está muy bien asentado en lo que sabemos acerca de cómo aprende el ser humano y al mismo tiempo cómo podemos favorecer ese aprendizaje, cómo podemos fortalecer ese aprendizaje. Si me permitís que meta una pequeña nota casi de carácter anecdótico,
Mi padre, que era maestro, pues una de las últimas tareas profesionales que hizo antes de enfermar y jubilarse, pues fue escribir un pequeño manuscrito que él divulgaba entre sus propios aprendices, entre sus propios estudiantes, sobre lo que en aquella época se conocían como técnicas de estudio, porque estaba absolutamente convencido de la misma preocupación que tiene Héctor. Hay que ayudar a que nuestros estudiantes aprendan mejor. Y esto además encaja muy bien con una de las grandes preocupaciones en este momento tan tremendo que estamos viviendo. En este momento de pandemia, según hemos comprobado en una investigación cuyo informe acabamos de entregar para la publicación, una de las principales preocupaciones del profesorado es la motivación hacia el aprendizaje de su alumnado después del periodo de confinamiento y después del periodo vacacional. Es decir, estamos preocupados por la motivación y por la capacidad de retomar el aprendizaje a partir de septiembre. Bueno, pues yo creo muy francamente, muy honestamente, que la propuesta que nos hace Héctor sería un muy buen comienzo de curso allá en septiembre. Porque la pregunta fundamental que él nos plantea en su libro es tan sencilla como ¿por qué es tan importante aprender a aprender? Y esa respuesta intenta explorarla a través de 6 verbos. Relaciona, recuerda, olvida, céntrate, confía y colabora. No voy a profundizar, obviamente, en los verbos, no voy a hacerle spoiler a nuestro amigo Héctor, pero sí es cierto que creo que detrás de estos verbos se esconden algunas de las claves de la profesión docente o del acompañamiento que hacen las familias a sus hijos e hijas o de la propia tarea de aprender a aprender por parte de los estudiantes. Perdonadme el resfriado que he cogido, qué momento más malo, ¿verdad? Eh, Creo que una de las claves del libro que nos ofrece Héctor se puede resumir en una expresión que yo os animo a buscar en el libro. Aprender de manera eficaz es más una cuestión de técnica que de habilidad natural. Es decir, es innegable que el ser humano tiene una habilidad natural para aprender y a partir de ahí, pues de generar cultura. Pero lo que nos plantea Héctor es que esta habilidad responde a una serie de técnicas con una base innata y otras técnicas que tienen una base cultural. Y él nos propone cómo mejorar esas técnicas y de paso fortalecer la confianza en uno mismo como aprendiz. En ese sentido, me parece realmente interesante que utilice la expresión estrategias. Una estrategia es algo que se elige. Cuando tú estás jugando un partido de baloncesto, de voleibol o del deporte que tú prefieras, defines tu estrategia eligiéndola pues en función del resultado del partido o del equipo al que te enfrentas. Nosotros también, cuando estamos aprendiendo, elegimos estrategias para aprender más y mejor. Y esa elección depende de nuestro conocimiento de esas estrategias y de nuestra voluntad de aprender de manera más efectiva. Sin embargo, Héctor se podría haber quedado aquí, se podría haber quedado en ese plano cognitivo propio de la psicología, pero creo que no lo hace y creo que acierta no quedándose ahí. Aprender es una actividad que está sometida como poco a dos importantes circunstancias en un contexto de educación formal: el tiempo y la cantidad y la calidad de lo que tenemos que aprender. El fenómeno del tiempo lo que nos lleva a pensar es que es necesario organizarse para aprender, porque no disponemos de todo el tiempo necesario para aprender ciertos contenidos durante nuestra experiencia de escolarización obligatoria. Pero además la cantidad y la calidad está vinculado con la idea de que nuestro esfuerzo rinda, nuestro esfuerzo nos lleve a una experiencia satisfactoria. Él nos dice en su libro, esforzarse mucho y fracasar es muy desmotivador. Por eso hay que esforzarse de manera eficaz. Y coincido plenamente con él. Buena parte de nuestros estudiantes sienten con dureza la experiencia del fracaso en el aprendizaje. Y no tiene por qué ser así. Si quienes nos escucháis sois docentes, nuestra
tarea, nuestra labor, está en evitar esa sensación de fracaso. Pero si quienes nos escucháis lo hacéis desde el rol de la madre, desde el padre, del tutor de un menor, estamos ahí también para acompañar y para hacer que la experiencia de aprendizaje en la escolarización obligatoria y a lo largo de toda la vida sea una experiencia de éxito. Y para eso también es importante reconocer otro aspecto que nos comenta Héctor y que me parece muy significativo. El cerebro aprende de todas y cada una de nuestras experiencias sociales. No aprendemos recogidos en una cueva. El confinamiento es un periodo temporal limitado, afortunadamente. Aprendemos porque nos socializamos. Y también aprendemos porque somos capaces de mirar críticamente a la realidad. Decir esto en las semanas en las que estamos viviendo esta etiqueta y este plano de concienciación del Black Lives Matter es especialmente importante. Aprender no es aprender de cualquier modo. Aprender es también aprender críticamente y rechazando esto que él también trata en su libro y que podríamos llamar como el sesgo de confirmación, evitando la tendencia a aprender siempre dentro de tu espacio de confort. Así pues, no voy a retrasaros mucho más. Mi objetivo era simplemente casi congratularme de que tengamos un nuevo libro de Héctor en nuestras manos. Animaros a que leáis este libro. Creo que es un libro que se lee muy bien, como creo que Héctor nos dirá y como creo que le gusta que se diga, entre 12 y 120 años aproximadamente. Y creo que con este libro ganamos todos. Soy capaz de imaginar a escuelas de familias interesadas por la educación el próximo año haciendo tertulia dialógica o lectura compartida con este libro. Soy capaz de imaginar a madres y padres ofreciéndole el libro a sus hijos e hijas adolescentes. Y soy capaz de imaginar a profesionales de la educación que tengan realmente vocación de ayudar a su alumnado y, por tanto, que sean capaces de ver en este libro una herramienta más para ese trabajo. Así pues, no os entretengo más, os dejo con Héctor, con nuestro amigo Héctor Ruiz y con su libro Conoce tu cerebro para aprender a aprender. Héctor, el espacio es tuyo. Gracias, amigo. Muchísimas gracias, Fernando. Disculpa. Muchísimas gracias de verdad por tus palabras y además quiero agradecerte que me estés acompañando en un acto tan significativo, tan emocionante como es para cualquier persona la presentación de un libro. Fernando no lo sabía, pero yo es una persona que admiro mucho desde hace 10 años que lo conocí en Londres. Y la verdad es que estoy muy contento de que me acompañes, es un honor. Así que muchas gracias. El placer es También, mío. también agradecer a todas las personas, muchísimas personas que se han apuntado al webinar, que están ahí asistiendo, que han decidido pasar unas horas más delante de la pantalla para saber sobre este libro. Estoy muy ilusionado de ver cómo la comunidad educativa, docentes, directores, familias, comparten el interés por tratar de respaldar sus prácticas, sus decisiones en evidencias científicas. Es evidente que la ciencia no va a resolver los problemas de la educación, pero está claro que puede ayudarnos, ¿no?, a mejorar en muchos aspectos. Y la verdad es que pues, me llena de ilusión ver cómo compartimos esa visión de que la ciencia puede contribuir a ello. Así que, bueno, muchísimas gracias. Sé que, por lo que me han comentado, hay personas conectadas de toda España, de Latinoamérica, de otros países del mundo. Gracias de corazón por estar ahí y por vuestro interés. Bueno, mi intención en esta presentación era explicarles por qué escribí este libro, pero la verdad es que pronto me di cuenta que en realidad la mejor forma de hacerlo era explicándoles de qué trata el libro, ¿no?, explicándoles el contenido del libro, porque el por qué saltaría a la vista de manera evidente, ¿no? También de esta manera, lo que pretendía es que esta presentación pues,
no fuera solamente explicarles que hemos sacado un libro nuevo, sino expresarles mi agradecimiento, pues ofreciéndoles una pequeña charla que les aportara algo más que eso, ¿no? Y entonces mi intención pues es aprovechar esta presentación para hacerles una breve charla sobre cómo aprende el cerebro y por qué ese conocimiento es tan importante para cualquier estudiante. Así que sin más dilación voy a compartir mi pantalla porque tengo un PowerPoint preparado. Vamos a ver. Bien. Fernando, ¿me confirmas que Sí, se ve? Sí, sí, perfecto, se ve muchas estupendamente. gracias. Estupendo, gracias. Bueno, pues como es evidente, este libro nos habla de aprender a aprender, pero lo hace desde una perspectiva científica, concretamente, como ha dicho Fernando, desde la perspectiva que nos puede aportar la psicología cognitiva, es decir, lo que nos puede aportar conocer cómo funciona nuestro cerebro cuando aprende. Y además he tratado de hacerlo pues, de una forma que sea adecuada para niños de alrededor de 12 años, incluso un poquito más jóvenes, hasta niños de 120 años que deseen aprender a aprender, ¿no? Pero ¿qué es aprender a aprender? Eh, a ver, aprender, ya lo ha dicho Fernando, aprender es una cosa que hacemos todos de manera espontánea desde que nacemos, desde antes de que nacemos. Entonces, ¿qué sentido tiene que tengamos que aprender a hacer algo que hacemos de manera natural? Además, si tenemos que aprender a aprender, ¿cómo podemos aprender en primera instancia, no? Bueno, el hecho es que para que se produzca este fenómeno que es el aprendizaje, deben suceder una serie de procesos en nuestro cerebro. Estos procesos, que llamamos procesos cognitivos, pues van desde la percepción de una información del entorno, su representación en la mente, su almacenamiento, su recuperación, entre otras cosas. Y además, mientras esto sucede, existen una serie de procesos también, de respuestas de nuestro cerebro, respuestas emocionales, automáticas, que influyen en estos mecanismos y que de esa manera pueden tanto facilitar como dificultar el aprendizaje. Pues bien, aunque aprendemos de todas nuestras experiencias de manera espontánea y de hecho cuando cualquier experiencia, cualquier acción que hacemos, están sucediendo estos procesos y estamos de alguna manera aprendiendo, cuando hablamos de aprender a aprender, en realidad no estamos hablando de un aprendizaje espontáneo, estamos hablando de un acto deliberado de aprender. Estamos hablando de una situación en la que queremos aprender algo. De hecho, hay muchas cosas que si no hacemos un esfuerzo deliberado por aprenderlas, no las aprenderemos. Y muchas de esas cosas, pues digamos, las encontramos en el contexto escolar. La cuestión es que nuestra memoria, nuestro cerebro, no funciona como una cámara de vídeo. No podemos decidir qué vamos a recordar o qué no vamos a recordar. Por lo tanto, cuando tratamos de aprender algo de manera deliberada, lo que hacemos, no le decimos al cerebro, graba, ¿no? No, lo que hacemos es emplazarnos a hacer aquellas acciones que creemos provocarán que nuestro cerebro recuerde, domine en el futuro lo que estamos tratando de aprender en el presente. Pero eso es algo que no tenemos la garantía de que vaya a suceder. Nosotros tratamos de hacer aquello que creemos que provocará que nuestro cerebro aprenda, recuerde, domine unos nuevos conocimientos. En el fondo, aprender a aprender, en realidad, significa aprender a regular el propio aprendizaje y significa aprender a incidir sobre estos procesos cognitivos y sobre estos factores socioemocionales para conseguir que nuestros esfuerzos por aprender sean más productivos. Esto, por un lado, implica incidir en los procesos cognitivos. ¿Esto qué significa? Pues bueno, desde el asegurarse que entendemos cuáles son los objetivos de aprendizaje, planificar en el tiempo cómo pensamos alcanzarlos, elegir las acciones que realizaremos para alcanzarlos y autoevaluarnos continuamente para comprobar que estamos alcanzando los objetivos o, en caso contrario, tomar decisiones y cambiar esos planes y cambiar esas estrategias para conseguir nuestro objetivo. Cuando un estudiante decide, planifica cuándo va a estudiar para una prueba evaluativa,
cuando decide que va a realizar unos ejercicios para tratar de dominar un procedimiento, cuando decide hacer un resumen sobre lo que acaba de leer, está incidiendo sobre estos procesos. Pero autorregular el aprendizaje no solo es actuar sobre esos mecanismos que nos hacen aprender, sino que también implica aprender a regular las emociones y aprender a aprovechar las interacciones sociales para, en beneficio de nuestro aprendizaje, lo cual muchas veces lleva también al beneficio del aprendizaje de los demás. Esta regulación emocional pues, se da, por ejemplo, cuando un estudiante se automotiva para seguir estudiando, cuando trata de mantener los nervios a raya durante una presentación en público o en una prueba evaluativa, cuando busca ayuda. Todas esas situaciones son situaciones en que el aprendiz, el aprendiente, sería la palabra técnica, está actuando sobre esos factores para, en conjunto, mejorar sus esfuerzos por aprender o hacerlos, digamos, más eficaces. Una buena manera de entender esto es que, en el fondo, autorregular el aprendizaje es como hacerse de maestro a uno mismo. Porque, al fin y al cabo, los enseñantes somos reguladores externos del aprendizaje. Por un lado, intervenimos sobre los procesos cognitivos cuando emplazamos a los estudiantes a que realicen aquellas experiencias, aquellas acciones que les harán aprender. Cuando les proponemos pues, escuchar una exposición, cuando les pedimos que hagan unos ejercicios, cuando les proponemos desarrollar un proyecto, estamos incidiendo ahí, estamos haciéndoles hacer aquellas acciones que creemos que harán que aprendan. También incidimos sobre los factores socioemocionales. Cuando a un estudiante, pues, cuando tratamos de generar interés por lo que van a aprender, estamos estamos trabajando en su motivación. Cuando les animamos después de un disgusto, después de un error, para que sigan adelante y no se desanimen, ahí estamos actuando desde fuera sobre esos factores. Pero una parte que también olvidamos, que olvidamos frecuentemente, es que el enseñante también puede intervenir directamente sobre la autorregulación. Esto es lo que significa que el enseñante puede enseñar a aprender al estudiante, enseñarle a ser él el que propicie esas situaciones, esas acciones, esas experiencias por las cuales conseguirá aprender aquello que se proponga. Pues bien, este libro trata especialmente sobre esto. Este libro es un libro para enseñar, en el que trato de enseñar a aprender a los estudiantes, enseñarles a incidir sobre estos procesos, porque cuando hacemos esto, conseguimos estudiantes que se autorregulan y que gracias a eso son más autónomos a la hora de aprender, cosa que, pues, a medida que uno va avanzando en su vida, digamos, escolar o académica, pues cada vez es más importante. Y luego en la vida profesional, pues aún más, porque no acostumbramos a tener a alguien que vaya a hacer eso por nosotros. Habrá quien se esté preguntando, bueno, pero vamos a ver, esto de aprender a aprender es lo mismo que aprender a estudiar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, veamos, aprender a estudiar es aprender a aprender siempre y cuando el objetivo de nuestro estudio no sea solamente superar una prueba evaluativa, sino que el objetivo vaya más allá y se tenga la intención de adquirir un conocimiento que perdure y que sea transferible a nuevas situaciones, que trascienda el aula. En ese sentido, sí que podemos entender que aprender a estudiar es aprender a aprender. El término estudiar, igual que el término memoria, ha adquirido, por desgracia, connotaciones negativas en el entorno educativo. Por ejemplo, identificamos la memoria con un aprendizaje de hechos sin comprensión, ¿no? Cuando decimos aprender de memoria o memorizar, cuando en realidad la memoria es la capacidad que tiene nuestro cerebro de aprender cualquier cosa. Ideas, conceptos, procedimientos, habilidades, hábitos y, por supuesto, hechos también. Pues un poquito con estudiar creo que ha sucedido un poco lo mismo. Ha adquirido una connotación de lo que aquí llamamos empollar, ¿no? Prepararse para una prueba evaluativa, sin que necesariamente ese aprendizaje vaya a ir más allá. Y es verdad, hay formas de estudiar
que nos pueden llevar a aprendizajes efímeros, aprendizajes que, bueno, superamos una prueba, pero poco después la olvidamos, ¿no? De hecho, eso sucede de manera habitual. Pero, ¿qué es estudiar? ¿Qué significa estudiar? Bueno, si nos vamos al diccionario, yo he consultado un par de diccionarios, uno en catalán, pero que lo he traducido, y otro de la Real Academia. Y si vamos a ver lo que significa estudiar, por un lado, vemos que este diccionario nos dice aplicar el espíritu a adquirir el conocimiento de algo. En la RAE veremos una acepción que dice directamente aprender. Estudiar es aprender. Yo, si me permiten, he hecho una definición de cosecha propia, que lo que nos dice es que estudiar es emplazarse a aprender algo de manera deliberada. Es cuando, aunque aprendemos de manera espontánea de todas nuestras experiencias, hay muchas cosas que para aprenderlas debemos esforzarnos, debemos hacer un esfuerzo deliberado. Y ahí es donde entra lo que significa estudiar. Pero como decía, hay maneras de estudiar y maneras de estudiar. Hay maneras de aprender, hay maneras de estudiar que llevan a aprender realmente y otras que básicamente, pues podríamos decir que, aunque técnicamente es un aprendizaje de mala calidad, de poca duración y de poca capacidad de transferencia, ¿no? De ser luego aplicado en otros contextos. Esto nos lleva a que, de hecho, muchas técnicas de estudio de las que se habla con frecuencia y muchas estrategias que utilizan los alumnos espontáneamente pueden llegar perfectamente a producir una situación como esta, pues que hacen una prueba y obtienen un 8,5, pero no sé si algún docente está ahí, ha probado alguna vez de la misma prueba, esperar una semanita y por sorpresa volverla a plantear, la misma, exactamente la misma. Bueno, pues esta situación no sería nada extraña si lo prueban. Y esto, de hecho, es lo que nos pasa si entendemos cualquier estrategia de estudio como aprender a aprender. No es así. Hay estrategias que realmente nos llevan a aprendizajes que perduran y estrategias que no. Y este libro, de hecho, de lo que trata es de intentar que esto suceda menos, se reduzca esta situación en que el aprendizaje, digamos, se limita a una prueba. Y es que realmente existen estrategias, formas de aprender que nos permiten que el aprendizaje perdure más que otras. Aquí ven un estudio, he borrado expresamente cuál es esa manera de aprender de la que se habla en esta gráfica, pero solamente para que puedan comparar. Por ejemplo, la manera de aprender esta de azul flojito es una manera de aprender que si después de aprender de esa forma hacemos un examen, un test al día siguiente, solo un día después, pues nos da buenos resultados. Pero si nos esperamos una semana, vemos que ese aprendizaje se pierde muchísimo, tanto que quizá haya vuelto a la línea de base. En cambio, hay otra forma que en el mismo tiempo, dedicando el mismo tiempo, pero haciendo un esfuerzo de otra forma, puede conseguir pues, que también en el corto plazo sea suficientemente efectiva, pero además en un plazo más largo perdure. Y de esto es un poquito sobre lo que nos habla este libro. El problema que tenemos es que, curiosamente, aprender es una habilidad de las pocas, si no la única, para la que, de alguna manera, socialmente pensamos que no hay estrategias, que cada uno tiene sus estilos, que cada uno tiene un estilo que le va a proporcionar los mejores resultados. Además, curiosamente, asumimos que todos encontramos nuestro estilo sin probar los otros, lo cual es un poco curioso. Pero, en fin, esta idea de los estilos de aprendizaje, esta idea de que del cerebro de cada uno aprende de una manera distinta, la ciencia la ha evaluado múltiples veces. Y lo ha hecho porque es muy interesante, es una idea muy interesante. Y de ser verdad, sería algo muy interesante para tener en cuenta en las aulas. El problema es que en todas estas evaluaciones la conclusión ha sido que no es así. No es cierto que, digamos, el cerebro de cada uno aprenda de una manera distinta. Es claro que hay diferencias entre nosotros, pero son diferencias de grado y son diferencias que proceden especialmente de nuestros conocimientos previos, de nuestra motivación y de nuestras estrategias. Pero la idea de que aprender no hay una forma mejor de hacerla, sino que cada uno tiene la suya, es algo que mina las posibilidades que realmente nos da la ciencia respecto a cómo aprendemos.
Permítanme que haga una analogía muy sencillita con otra habilidad que es saltar, ¿no? Todos sabemos saltar, nadie nos tiene que enseñar a saltar, ¿verdad? Todos se nos dicen salta, salta. Si nos dicen salta esto, pues lo saltamos. Y de hecho cada uno tiene su estilo de hacerlo. No sé si saben que antes de 1968 los atletas que hacían salto de altura, cada uno saltaba a su manera, ¿no? La inmensa mayoría pues de tijereta o de frente o, bueno, de mil maneras, ¿no? Cada uno ponía su estilo y trataban de saltar lo más alto posible. Hasta que en 1968, en las Olimpiadas de México, Dick Fosbury demostró al mundo esta técnica de salto de espaldas que ahora todos conocemos y no solo sorprendió a todo el mundo, sino que se llevó la medalla de oro y el récord olímpico, saltando de esta manera tan poco intuitiva, ¿no? Como saben, desde aquel momento todos los atletas ahora saltan utilizando esa técnica. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay muchas maneras de saltar, esta es la técnica que a todos nos permite saltar lo más alto posible. Cada uno su altura, pero es la que permite que nuestros esfuerzos por saltar una barra pues sean más fructíferos. Bueno, siempre y cuando haya un colchón al otro lado, eso está claro. Pero está claro que aprender es más complejo que saltar. Pero la idea de esto es que también existen estrategias basadas en cómo funciona nuestro cerebro cuando aprende, que nos pueden permitir extraer el máximo potencial de nuestros esfuerzos por aprender. Lo que pasa es que con frecuencia o no somos conscientes de que existan estas estrategias o simplemente no acostumbramos a enseñárselas a los estudiantes. Los estudiantes son personas que tienen una labor que no le explicamos cómo deben hacerla. Ellos tienen una obligación, esa labor de estudiar, pero nadie les dice cómo hacerla, ¿no? Eso en otras profesiones, si se puede llamar profesión, eso no sucede. Pero ¿no? Les decimos, estudia, tienes un examen, tienes que estudiar, pero normalmente no les enseñamos cuál es la mejor manera de aprender, de dedicar sus esfuerzos para conseguir que su aprendizaje pues no solo sea efectivo para el examen, como decía antes, sino que realmente genere aprendizajes mucho más profundos, duraderos y transferibles. De hecho, las estrategias que nos llevan a aprendizajes duraderos nos dan una ventaja en el futuro para aprender más, como veremos a continuación. ¿Por qué he puesto esta piscina aquí? Un poco para ponerles a haceros otra analogía. Imagínense que agarramos a una persona que no sabe nadar y la colocamos en medio de una piscina que no le cubra los hombros, no se nos vaya a ahogar. Pero bueno, la colocamos ahí, no sabe nadar y le decimos, nada. Bueno, trata de ir de lado a lado de la piscina, es lo que tienes que hacer. Pero no le explicamos cómo nadar. Pues esta persona lo más probable es que en sus esfuerzos desarrolle alguna técnica que lo más probable es que sea poco efectiva, como el perrito, por ejemplo, que es lo más natural, ¿no?, de hacer. Alguno, pues a lo mejor inventará algo más parecido a la braza y es muy probable que alguno invente el crawl, que de hecho es la estrategia más efectiva. Imagínense, en cambio, que ponemos a una persona en esa piscina y le enseñamos a hacer crawl. Y entonces le decimos que nade. Claro, veamos, si estas personas pues ya vienen con una buena forma física, manos grandes, espaldas anchas, pues bueno, incluso haciendo el perrito se espabilarán y conseguirán ir de lado a lado, ¿no? Lo que pasa es, bueno, quizá a medida que pasen los años y las exigencias aumentan, el perrito empezará a no ser demasiado efectivo. En cambio, si la persona no tiene buena forma, digamos que sus atributos innatos pues no son ideales para la natación, si además no le enseñamos a nadar, pues es muy probable que se canse enseguida y abandone. ¿De acuerdo? Esta es otra analogía en la que podemos ver cuán importante es enseñar a desarrollar
las habilidades que sea que debamos desarrollar. Y en este caso estamos hablando de aprender. Por cierto, Dick Fosbury, el que inventó el salto de espalda, cuando luego todos los atletas empezaron a saltar de esa forma, se descubrió que él no era un atleta, digamos, especialmente dotado, ni mucho menos. Pero fíjense que con una buena estrategia consiguió llegar a unos Juegos Olímpicos y llevarse la medalla de oro y el récord olímpico. Bien. ¿Cuáles son? Se estarán preguntando, ¿no? Pero ¿cuáles son esas estrategias? Bueno, de eso es de lo que nos habla el libro y voy a hacerles un pequeño resumen. No voy a tratar de todas, pero sí que quería hacerles ver algunas de ellas y ver que, aunque algunas son más evidentes, más intuitivas, hay otras que no lo son y son tan poco intuitivas como saltar de espaldas. Las he organizado en el libro, como bien ha dicho Fernando, con esas palabras, con esas acciones: relaciona, recuerda, olvida, céntrate, confía, colabora. Y mi intención es precisamente, como decía, pues hacer muy amigable esta aproximación a la ciencia del aprendizaje y totalmente asequible incluso para niños jovencitos. Para entender estas estrategias, lo que también me pareció muy importante era no solo hablar de esas estrategias, sino explicar el fundamento de las mismas, explicar cómo funciona nuestro cerebro y por qué esas estrategias son efectivas. Normalmente, cuando uno piensa en cómo aprende el cerebro, cómo funciona nuestra memoria cuando aprende, uno se imagina cosas como una biblioteca, ¿no? Una biblioteca que llenamos de libros, o una cámara de vídeo, ¿no? Que graba las experiencias, o incluso un disco duro, ¿no? En este caso externo. Pero esta idea de la memoria como algo que se llena con nuestras experiencias no es precisa. No es así realmente como funciona nuestra memoria. Miren, imaginen que yo ahora les explico que he estado de viaje, antes de la pandemia, lógicamente, y que he visitado una serie de capitales del mundo, ¿de acuerdo? Y les explico que han sido estas: París, Roma, Londres, Berlín, Ámsterdam y Bruselas. Muy probablemente, si ahora les pido que recuerden qué ciudades han sido, pues les resultará relativamente fácil recuperarlas, ¿no? Y decírmelas. Puede que no todas, pero buena parte de ellas. Sin embargo, si las capitales del mundo que hubiera visitado, también capitales de Estado, hubieran sido estas, que no sé ni cómo pronunciarlas, pues bien, es muy probable que apenas consiguieran recordar alguna de ellas. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos resulta más fácil lo primero que lo segundo? Bueno, porque nuestra memoria no aprende todo con la misma facilidad. No funciona como un ordenador al que no le importa la naturaleza de la información que recibe, el contenido. Nuestra memoria aprende de manera diferenciada en función de aquello que tenemos que aprender, en función del contenido de lo que debemos aprender. ¿Y qué determina que ese contenido sea más fácil de aprender o no? Nuestros conocimientos previos. Aprendemos conectando lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo. Y esta sencilla idea sobre cómo funciona el aprendizaje es básica para entender muchas cosas sobre lo que nos hacen aprender mejor. Esta idea, de hecho, nos lleva a entender la memoria. Podemos entenderla con un modelo en el que interpretaríamos que la memoria es una gran red de ideas, de hechos, que están conectados por relaciones de significado, que están conectadas por relaciones de contexto, por nuestras experiencias, y se vinculan las unas a las otras porque percibimos que tienen relación entre ellas. De manera que cuando una información nueva aparece en el entorno, esta información debe conectarse a otros conocimientos, o a conocimientos que ya teníamos, para aprenderla. ¿De acuerdo? Si no podemos lograr esas conexiones,
nos resulta muy difícil aprender, como el ejemplo sencillito que les he puesto de las ciudades. Pero, ¿cómo se crean esas conexiones? ¿Qué es lo que lleva a que ese conocimiento nuevo, esa nueva información se enganche, ¿no?, a nuestros conocimientos y por lo tanto, ¿no?, pase a formar parte de nuestros conocimientos? Bueno, muchas personas creen que para aprender lo que hay que hacer es repetir, ¿no? Repetir y repetir pues aquello que tratamos de aprender. Por cierto, no lo hemos dicho, pero el libro sobre todo nos habla de la adquisición de conocimientos, de aprendizaje que tiene que ver con la adquisición de conocimientos. Tiene algunos puntos en común con el desarrollo de habilidades, pero también algunas diferencias en las que el libro no se ha enfocado. Así que volviendo a la idea, ¿cómo consigo, qué significa que para aprender yo deba crear relaciones entre lo que sé y lo que estoy aprendiendo? A la práctica, ¿qué significa? Pues decía, hay quien cree, ¿no?, que se trata de repetir, de volver a leer. Pero en realidad, si eso fuera así, díganme una cosa, ¿cuál es el billete, ¿no?, la moneda más empleada en su país? En España yo diría que son los 5 euros, 10 euros, ¿verdad? ¿Podrían dibujarlo? Bueno, me imagino que lo han visto miles de veces. Sin embargo, es muy probable que no lo puedan dibujar. Y dirán, bueno, es que nunca me he fijado. Bueno, porque eso de fijarse, en realidad a lo que se refiere es que uno nunca ha pensado sobre el contenido de ese billete, nunca ha buscado patrones que le resulten familiares, nunca ha pensado en la distribución de los elementos a que le puede recordar. Y es que aprendemos aquello sobre lo que pensamos, aprendemos cuando tratamos de dar significado a aquello que estamos aprendiendo, porque dar significado a lo que aprendemos, en el fondo, significa interpretarlo a la luz de nuestros conocimientos previos. Muchas veces hago un experimento con la audiencia de esto, no lo puedo hacer aquí porque no podemos interactuar, pero es un experimento que aparece en el libro y que el lector puede hacer o que se puede proponer en clase todos juntos y que nos hace ver perfectamente que recordamos mucho mejor aquello a lo que hemos dado un significado. De hecho, nuestro cerebro es mucho mejor recordando ideas, recordando significados que no hechos concretos. Este modelo tiene varias consecuencias. No los voy a hablar de todas, pero una muy interesante y que nos lleva a valorar la importancia de que las estrategias que usemos para aprender no solo nos lleven a aprendizajes efímeros, sino aprendizajes que perduren, es el hecho de que todo lo que sabemos determina lo que podemos aprender. Por ejemplo, imagínense, aquí tengo a un principiante y a un experto que sobre un tema, pues el principiante tiene menos conocimientos que el experto. Imagínense que ahora aparece una información en el entorno que los dos pueden entenderla, una información relacionada con este tema, ¿no?, sobre el que uno es principiante y el otro es experto. ¿Cuál de ellos dirían que tiene más facilidad para aprender? No es una cuestión de espacio. La memoria, digamos que en cuestiones de espacio, entre comillas, podríamos decir que es virtualmente infinita. No es infinita, pero nos morimos antes de poderla llenar, digamos. Es una cuestión de poder hacer conexiones, como decía. Un principiante tiene muy pocos conocimientos sobre ello y puede hacer pocas conexiones. En cambio, un experto tiene la capacidad de, cuando trata, ¿no?, de dar sentido a aquello que aprende, de hacer muchas conexiones y, por lo tanto, de vincular fuertemente ese aprendizaje a su memoria. Es un poquito lo que nos pasaba con las ciudades unas y otras. Cuanto más sabemos sobre algo, más fácilmente podemos aprender sobre ello. Y por eso las buenas estrategias no solo son importantes porque nos permiten, digamos, aprender más, sino que además nos permiten cada vez ser más eficaces a la hora de aprender sobre aquello que hemos aprendido. Esto sería la idea del relaciona, ¿de acuerdo? No voy a pasar por todos, pero para darles una pequeña idea de las otras cuestiones, sí que quiero, por ejemplo, hacer referencia al recuerda. ¿Qué significa para aprender recuerda? Bueno, para entender
que significa que para aprender hay que recordar, lo primero que debemos entender es que para que se produzca el aprendizaje deben suceder tres cosas, como mínimo. La primera es que debemos codificar una información que está en el entorno, debemos representarla mentalmente. Esta información además debemos almacenarla, debemos guardarla y mantenerla de alguna manera en algún sitio. Pero además, para poder decir que hemos aprendido, tenemos que ser capaces de recuperar esa información, lo que llamamos evocar esa información. Bueno, la cuestión es que, como antes decía, muchas veces pensamos que para aprender es una cuestión de repetir. A ver, y no es que sea incorrecto que la repetición no nos haga aprender, sí, pero la cuestión es repetir el qué. ¿Qué es lo que tenemos que repetir para aprender? Porque cuando se trata de habilidades motoras, ¿no?, como ir en bicicleta, lanzar a canasta, está claro que tenemos que repetir esas acciones. Pero cuando se trata de adquirir conocimientos, ¿qué es lo que tenemos que repetir? Bueno, la mayoría de nosotros y la mayoría de estudiantes, la inmensa mayoría de estudiantes, consideran que lo que deben hacer es repetir la codificación. Leer y releer, volver a escuchar, a ver un vídeo, revisar cómo se hizo un ejercicio de matemáticas en vez de volverlo a hacer, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que nos piden en las pruebas evaluativas para comprobar, ¿no?, que ha habido un aprendizaje no es codificar, nos piden evocar. ¿Y acaso los estudiantes han practicado la evocación? Pues muchos no lo hacen. Y resulta que practicar la evocación tiene un profundo efecto en nuestra memoria y es una de las acciones más efectivas para conseguir consolidar el aprendizaje, muchísimo más que codificar y recodificar. Por ejemplo, en este estudio, lo que quiero que vean es que la barra azul oscura es un grupo de estudiantes que codificaron y recodificaron, ¿no? Se les dio un texto y se les pidió que lo estudiaran 2 veces. En cambio, los de la barra azul, flojito, es un grupo que se le pidió primero que leyera el texto, lógicamente primero hay que codificar, pero luego que sin el texto tratara de recordar lo que había aprendido, que lo evocara. Bien, los dos grupos hicieron un examen 5 minutos más tarde. Como pueden ver, estudiar y reestudiar en el muy corto plazo funciona. Incluso eso es un problema porque nos engaña, nos da a entender que hemos aprendido. En cambio, utilizar la evocación hace que en el corto plazo, enseguida ya podamos ver que hay algo, ¿no?, que no conseguimos recordar, pero igualmente tenemos un buen nivel de aprendizaje. Ahora bien, ¿qué pasa si esperamos 2 días y volvemos a pasarles un test? Pues fíjense que ya, como veían en la gráfica al principio, el leer y releer, ¿no?, el codificar y recodificar, tiene una pérdida enorme, mientras que solo haber evocado una sola vez después de estudiar, ¿de acuerdo?, mantiene el nivel de aprendizaje bastante alto. Si esperamos una semana, vemos una diferencia también muy importante. Por lo tanto, insisto, cuando evocamos lo aprendido, en realidad estamos realizando un acto de reaprendizaje y, de hecho, es un acto que tiene mucho más impacto que volver a leer. Y tengan en cuenta que muchísimos estudiantes, incluso cuando ya han llegado a la universidad, basan su estudio en leer y releer. Y esto, como digo, si uno tiene una buena base innata, puede servirle hasta cierto punto, pero llega un momento en que no es suficiente cuando las exigencias aumentan. Por no hablar del que no tiene, digamos, esas cualidades innatas ventajosas, que esa estrategia no le va a servir ya ni siquiera desde el principio. ¿Qué me dicen del olvida? Bueno, pues les voy a dar unas pistas sobre de qué trata el olvida. Supongo que saben que hay muchísimos estudiantes, la inmensa mayoría, que ante la perspectiva de una prueba de evaluación deciden estudiar el día antes, por no decir el mismo día. Esto es lo que se llama la práctica masificada, ¿no?, y lo hacen muchísimos estudiantes. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de uno que el día antes de la prueba pues, estudia 4 horas para superarla. Y es probable que le funcione, que para superar esta prueba
esa estrategia les resulte efectiva. Pero si en vez de masificar ese esfuerzo lo espaciamos en el tiempo, y fíjense, no se trata de estudiar más, aunque si se hace más, siempre mejor, pero ni siquiera teniendo que estudiar más, simplemente distribuyendo de manera mejor el estudio, conseguimos, ahora les enseñaré unos ejemplos, unos resultados muchísimo mejores y además que perduran muchísimo más en el tiempo. Y esto es así porque cuando permitimos que el olvido actúe entre las diversas sesiones de estudio y repaso y tratamos de volver a reaprender, esta acción de reaprender después de que el olvido haya hecho de las suyas, recuerden que empezamos a olvidar ya en el momento que hemos aprendido algo, pues si esperamos ese tiempo hace que nuestros esfuerzos resulten mucho más efectivos. Por ejemplo, aquí, por cierto, las gráficas no salen en el libro. Estas gráficas es para enseñarles la eficacia de estas investigadas por la ciencia. En este caso, ¿qué tenemos? En este caso tenemos 3 grupos de estudiantes. Un grupo ha estudiado una sola vez, ¿de acuerdo? Un texto. Otro lo ha hecho 2 veces seguidas, una tras otra. Y el otro lo ha hecho 2 veces, pero separadas por una semana. ¿De acuerdo? A continuación, después de la última sesión, cada uno de ellos ha hecho un test y luego 2 días después de la última sesión han vuelto a hacer un test. Bueno, los que solo estudian una sola vez, por lo tanto no hay repetición, ¿de acuerdo? Como vemos, no solo ya la primera vez, pues digamos, tienen este nivel, sino que enseguida, al cabo de 2 días, tenemos esta pérdida. El que masifica, el que estudia 2 veces seguidas, si el test es inmediato, tiene muy buenos resultados, insisto, ¿no? Las estrategias que generan, que no son efectivas, por desgracia, el problema es que son muy efectivas en el muy corto plazo y eso nos engaña. Pero como pueden ver, solo 2 días después, haber, digamos, estudiado 2 veces es tan eficaz como haberlo hecho una sola vez. En cambio, si uno estudia una vez y en este caso ha dejado una semana y lo vuelve a estudiar, en el momento inmediato, ¿no? Si la segunda vez, a la segunda semana, digamos, le ponen un test, obtiene más o menos los resultados como si hubiera, digamos, estudiado una sola vez, curiosamente. Pero fíjense que pasa solo 2 días más tarde. Cómo, digamos, ese aprendizaje que se ha espaciado, esa es la única diferencia con la barra lila, perdura mucho más o incluso, ¿no?, permite recuperar cosas que uno había aprendido y que en el primer test no había conseguido recordar. Dentro de esta práctica espaciada hay otra, digamos, modalidad que nos lleva que se llama la práctica entrelazada, que es lo contrario de lo que solemos hacer también cuando tenemos que aprender diversas cosas y tenemos un tiempo limitado. Imagínense que en una misma tarde un estudiante pues debe afrontar diferentes materias o diferentes aspectos de una misma materia, ¿no? Como podría ser perfectamente diferentes tipos de ejercicios de física que se resuelven con diferentes procedimientos. Lo que solemos hacer, porque intuitivamente nos parece que aprendemos más, porque insisto, en el corto plazo parece que aprendemos más, es estudiar en bloque. ¿Qué significa? Pues primero estudio uno y cuando acabo, pues paso al siguiente, ¿no? Lo practico y cuando acabo paso al siguiente y lo hago de manera masificada, ¿no? En bloque. Pero si en vez de esto hacemos lo que se llama la práctica entrelazada, ¿qué significaría? Pues fíjense, primero estudio A, luego B, luego C, y luego practico A, practico B, practico C, ¿no? Repaso. Pues esto tiene un efecto que ahora verán increíble, la diferencia que nos da en cuanto a un aprendizaje de más largo plazo. De hecho, otra forma de hacerlo es estudiar, digamos, todo seguido y luego practicar de manera aleatoria, mezclada. Ahí entran ya otros motivos de por qué es mucho más efectivo que estudiar en bloque, pero no voy a entrar ahí. Pues miren, este es un clásico, este ejemplo, pero hay muchísimos estudios que nos muestran lo mismo. Cuando uno practica en bloque, durante la práctica, durante el estudio,
puede obtener muy buenos resultados, ¿no? Parece, oye, ya me lo sé, ya sé resolver estos ejercicios, ya puedo explicar lo que he aprendido fluidamente. Sin embargo, digamos, si solo esperamos una semana, vemos como esta práctica de esta forma no nos da mucha ventaja, ¿no? El olvido actúa sin piedad. En cambio, cuando aplicamos la práctica entrelazada, ¿qué sucede? Que durante la práctica no se nos da tan bien, porque claro, no lo hacemos todo seguido, ¿no? No permitimos que el olvido actúe y por lo tanto no lo podemos tener en cuenta. Sin embargo, fíjense qué sucede en a un poco más de largo plazo, como ese aprendizaje no solo perdura, sino de nuevo, como antes, nos permite desempeñarnos de una manera incluso mejor que mientras practicábamos. Y bueno, para acabar no voy a entrar en el céntrate porque tendríamos que entrar en el concepto de memoria de trabajo, la carga cognitiva y no nos da tiempo, no quiero... Ahí tienen el libro donde creo que lo explico de una manera pues sencilla pero efectiva. Sí que les quería hablar, porque creo que es importante, de los dos últimos puntos, del confía y del colabora. Por un lado, el colabora, ¿no? La importancia que tienen las interacciones sociales y cómo, digamos, cómo aprovechamos esas interacciones sociales para aprender mejor. Y de hecho, cuando eso sucede, cuando lo hacemos, también ayudamos a aprender a los demás e incluso cuando nos están ayudando a nosotros, les ayudamos a ellos. Y esta es una parte también muy interesante que creo que me pareció que debía incluir en el libro, porque en el fondo somos una especie social, una especie que se ha desarrollado gracias a una cultura que pasa de generación en generación. Y el fenómeno de enseñar y el fenómeno de aprender es propio, es natural de nuestra especie. Y por lo tanto, digamos que tenemos cierta afinidad para aprender los unos de los otros. Por último, el confía, ¿no? Para aprender confía. Este es un aspecto también que es crucial y que tiene que ver, lógicamente, con la motivación. Normalmente, cuando hablamos de motivación, la mayoría de personas en el entorno educativo piensan solamente en el interés, ¿no? En lo que se llama técnicamente el valor subjetivo. Estamos motivados si nos interesa lo que vamos a aprender, ¿no? Y nos puede interesar genuinamente, porque es algo que nos gusta y solo aprenderlo ya nos parece que vale la pena, o podemos estar interesados por cuestiones extrínsecas, porque lo que vamos a aprender nos permite resolver un problema, porque nos permite obtener unas calificaciones para entrar en una carrera determinada, lo que sea, ¿no? Digamos que pensamos en la motivación como una cuestión de interés. Y aunque el interés puede ser contextual y se puede generar, es importante entender que la motivación en realidad depende de otro factor que es aún más importante que el interés y que normalmente ignoramos. Y ese factor es el que llamamos las expectativas o la autoeficacia. La autoeficacia es la confianza que tiene uno en sí mismo respecto a si se ve capaz o no de aprender algo, ¿no?, que se le plantea. Automáticamente, cuando se nos plantea que vamos a aprender algo, cuando empieza una asignatura, un tema nuevo, de manera automática ya hacemos una estimación sobre si creemos que vamos a ser capaces de aprenderlo o no. Ya hay cosas para las que tenemos una autoeficacia, digamos, baja, ¿no? Pensamos que no se nos da muy bien, que tenemos dificultades, y hay otras cosas para las que tenemos una autoeficacia más alta y nos sentimos más motivados. De hecho, la autoeficacia es incluso más importante que el valor, que el interés, porque muchas veces, en general, nos sentimos interesados por aquello que se nos da bien y, de hecho, perdemos el interés por aquellas cosas que no conseguimos, ¿no?, alcanzar. Y ese es un problema porque en el contexto del aprendizaje, el no creer que uno puede aprender es una de las mayores barreras para aprender. Y digo en el contexto del aprendizaje porque no se debe extrapolar a otras cosas. Una de las cosas que también sabemos sobre el aprendizaje es que, en general, todos podemos llegar a aprender cualquier cosa a un nivel entre aceptable y excelente. Lógicamente, cada uno, según también sus cualidades innatas, pues va a tener más facilidad o menos y va a poder llegar más lejos o menos. Pero todos podemos alcanzar un nivel aceptable. El problema es que muchas veces eso no creemos que sea así, ¿no? También
tenemos esa idea de que somos buenos para unas cosas y otras no, y sencillamente podemos aprender unas cosas y otras no. Y esa es una de las principales barreras para muchos estudiantes a la hora de conseguir alcanzar sus metas. Entonces, en este libro también les hablo sobre la motivación, porque entender esos factores, entender cómo nuestra motivación es modulada por nuestras propias creencias, nos ayuda a ser capaces de intervenir en ella y motivarnos para aprender. ¿Y por qué es importante estar motivado para aprender? No porque la motivación haga que nuestra memoria funcione mejor, sino porque si estamos motivados para aprender, pues le vamos a dedicar más tiempo, más esfuerzo y más atención a aquello que debemos aprender. Y por lo tanto, vamos a tener más probabilidades de aprenderlo. Para terminar, decirles por qué es, por lo tanto, tan importante que los estudiantes aprendan cómo funciona su cerebro y de qué manera pueden hacer que sus esfuerzos por aprender, por regular su aprendizaje, sean más productivos. Bueno, sabemos, la investigación nos indica que aquellos estudiantes que tienen una alta autoeficacia coinciden, correlacionan con los que tienen buenas estrategias de aprendizaje. ¿De acuerdo? Es decir, alumnos con alta autoeficacia acostumbran a coincidir con aquellos que están utilizando buenas estrategias. Pero que una cosa correlacione no significa que una cosa sea causa de la otra. Bueno, en realidad lo que sabemos es que hay una relación de causalidad, es en tanto, un tanto bilateral, pero sobre todo esta causalidad es en este sentido. Las buenas estrategias son las que llevan a los estudiantes a tener una alta autoeficacia, por lo tanto, estar más motivados. No lo hacen de manera directa. Como se pueden imaginar, las buenas estrategias permiten alcanzar buenos resultados, que pueden, como decía, pues entre aceptable y excelente, y estos buenos resultados son lo que más motiva. No hay nada tan motivador como alcanzar los objetivos que uno se plantea. Y por eso son tan importantes. De hecho, en el libro, básicamente lo que trato de ayudar a estudiantes y a sus educadores es precisamente a poner en marcha esta rueda, porque esto en realidad es una rueda, porque cuando las buenas estrategias llevan a buenos resultados, y esto nos lleva a una alta autoeficacia, la alta autoeficacia nos lleva a creer en las buenas estrategias y ponerlas en marcha. Pero para eso, ¿no?, hay que poner la rueda en marcha. Y por eso creo que un libro en el que entendemos por qué determinadas maneras de aprender con el mismo esfuerzo que podríamos dedicar con otras estrategias nos llevan a mejores resultados de aprendizaje. Insisto, cuando aquí hablamos de buenos resultados, no estamos hablando solamente de resultados en los exámenes, sino de obtener conocimientos que perduran, que son más sólidos, que son más transferibles a nuevos contextos, que los podemos aplicar en nuevos contextos. Esto, digamos, pues repercute en la motivación de los estudiantes y pone en marcha una rueda que muchas veces hemos olvidado y que hemos tratado siempre de compensar, pues tratando de generar interés, que es importante, por supuesto, pero hemos olvidado que quizá una de las formas más importantes de motivar a nuestros estudiantes y ayudarles a que sean personas aprendientes autónomos es enseñarles a aprender, enseñarles este tipo de estrategias. Bueno, Fernando, yo lo dejo aquí. Muy bien, Héctor. Pues realmente creo que ha sido no solo la presentación de un gran libro, que lo es, un libro que va a ser útil a muchas, primero a muchos aprendices y después también a muchas familias y docentes, sino que también ha sido una ponencia realmente interesante. Ya le prometía yo a nuestros asistentes que el libro no se queda en una simple exposición de lo que la psicología cognitiva
nos enseña, sino que habla un lenguaje realista, un lenguaje cercano a las preocupaciones de nuestros adolescentes y de nuestros aprendices en edad escolar, y que yo espero que, bueno, pues que sea un libro interesante en muchas casas y en muchos centros educativos. Eh, Muchas Héctor, gracias. y a partir de ahora, ¿qué? Es decir, ya has escrito el libro desde las dos caras de la moneda. Ahora esperamos uno para investigadores. Es decir, has escrito para Bueno, docentes, ahora para aprendices, ahora un libro que nos marque la pauta a muchos investigadores de cuáles son los huecos que hay que rellenar y las dudas que bueno, tenemos. hay muchísimos huecos, la verdad, y eso yo creo que son palabras mayores. Lo cierto es que he escrito, he preparado, estoy en ello. A finales de año aparecerá un tercero, un poco esa tríada de libros, ¿no? Docentes, estudiantes, y el último que falta es un poco para el público general, para las familias, también sobre un poco pues, los temas que trata este otro, pero tratados un poco también de manera muy divulgativa, pero con algo más de profundidad. Ahí sí que pues veremos estas gráficas, ¿no?, que he presentado aquí, y veremos también, profundizo un poco más en el por qué esas estrategias son más efectivas para aprender. Ese es el tercero, y yo creo que me voy a echar a descansar porque tenía la idea, ¿no?, al final, cuando me puse con uno, enseguida me entraron ganas me di cuenta que era necesario también abordar los demás, así que me puse de carrerilla, pero lo voy a dejar ahí ya porque y vamos Bueno, a dejar que maduren y irlos actualizando. descansar es de cobardes, ¿eh? Esto de descansar. Bueno, voy a Héctor, descansar de hacer libros. eso sí, eso sí. Héctor, yo quisiera hacerte una pregunta, no muchas, no voy a hacer, no, es decir, no voy a empezar ahora un debate porque llevamos ya más de una hora y no debemos tampoco agotar a nuestras amigas y amigos, pero ¿qué escenario lector es el que tú visualizas para tu libro? Es decir, ¿dónde te gustaría que se leyera este libro? ¿Has visualizado eso? Sí, sí, la verdad es que sí. De hecho, cuando uno escribe un libro está pensando en sus lectores, ¿no? Y de hecho, para este libro, precisamente como ya pensé, como lo dirigí a niños, ¿no? Pues, yo digo 12, pero lógicamente es una aproximación, ¿no? De 12 años en adelante, pues incluso tuve ahí a unos beta testers, ¿no? De esa edad, que me ayudaron también a asegurarme, ¿no?, que no me estaba pasando, no me estaba pasando mucho. Así que es un libro que realmente creo que es muy interesante y lo veo muy interesante ya para nivel escolar, ¿no? Primero de eso en adelante, o incluso tercer ciclo de primaria en adelante. ¿Y por qué? Porque a pesar de que es cierto que cuanto más mayores son, pues quizá más fácil va a ser que se tomen en serio, ¿no?, pues esas estrategias y que las apliquen. Lo cierto es que cuanto antes las conocen y cuanto antes las ponen en marcha, eh, más van a sacar provecho de ellas, porque precisamente estas estrategias nos permiten que lo que aprendemos perdure más. Y como hemos visto, cuanto más sabemos sobre algo, más ventaja tenemos para aprender más sobre ello. Con lo cual, el tiempo que dedicamos a aprender de una forma que no es demasiado efectiva es un tiempo que, a ver, no es un tiempo perdido. Siempre todas las estrategias funcionan. Lo que pasa es que unas funcionan mucho menos que otras, ¿no? Pero el tiempo en que no hemos estado pues dedicando esos esfuerzos a que no solo sirvan para superar un examen, sino que sirvan para obtener conocimientos a largo plazo, para mí es un tiempo perdido, ¿no? Es un tiempo que si uno ya desde el principio empieza a desarrollar esos hábitos y empieza a aprender de una forma efectiva, pues es lo que se lleva. Porque, insisto, la ventaja que te dan de conseguir un aprendizaje más sólido es lo que luego, como han visto con el modelo de red, ¿no?, nos ayuda en el futuro a aprender de manera más eficaz. Muy bien, Héctor, pues yo creo que De, de- realmente sí. de todas maneras, perdón, Fernando, es un libro que le puede servir a todos los estudiantes, estudiantes universitarios, especialmente si nunca han
tenido en sus manos, ¿no?, estas ideas sobre las estrategias de aprendizaje les pueden resultar muy interesantes. Como antes decía, hay muchos estudios, la mayoría hechos con estudiantes universitarios, en los que vemos que la mayoría no usan buenas estrategias de aprendizaje, y de hecho muchos, ¿no?, que hasta la escuela tenían buenos resultados y luego en la universidad se dan un batacazo, no saben por qué. Pues muchas veces es una cuestión, y ahí no solo lo digo por la investigación, sino por la experiencia personal con estudiantes de bachillerato, de universidad, que cuando aceptan o asumen que quizás es una cuestión de estrategia su problema, y no de que han perdido el don o lo que sea, ¿no?, que muchas veces consiguen remontar, ¿no?, y se dan cuenta de que al final no estaban aprovechando bien sus recursos de aprendizaje. La realidad es que, al menos mi universidad, desde hace ya bastantes años, pues tiene un gabinete de orientación psicopedagógica también para estudiantes universitarios, porque, bueno, esto, como tú bien has dicho, no está vinculado con el aprendizaje en una edad concreta, sino con el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es decir, no son estrategias perecederas, no decae su importancia pasado el bachillerato, y a partir de ahí ya, bueno, pues tienes esa estrategia, bueno, naturalizada, sino que realmente todos debemos estar haciendo revisión de nuestras propias estrategias constantemente. Yo creo que esa es una de las claves de este nuevo contexto de aprendizaje permanente en el que nos encontramos. Bueno, Héctor, llevamos 1 hora y cuarto. Yo no sé si ha llegado el momento de despedirnos de nuestros asistentes, de nuestros amigos y amigas. Por mi parte, darle las gracias a todas y a todos por acompañarnos en este momento tan emocionante de dar la bienvenida a un nuevo libro de nuestro compañero Héctor Ruiz. Espero que el libro funcione muy bien en tutorías y en mesitas de noche, que creo que es realmente dos escenarios en los que este libro va a lucir mucho. Y bueno, pues nos quedamos emplazados a la presentación de tu próximo libro, Héctor. No hay más que hacer. Muchas gracias por haber contado conmigo para esta presentación. Ha sido un placer escucharte, digamos, desde el backstage, y espero que nos veamos muy pronto y entonces sí, pues ya podamos saludarnos y abrazarnos convenientemente. Eso, así lo espero yo también, Fernando. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Veo por aquí que están preguntando sobre cómo conseguir el libro. Bueno, pues el libro, digamos, pronto estará en las librerías. Ya está en Amazon, hay una edición que gestiona, imprime y gestiona Amazon. Pero digamos que, y en cualquier caso, si tienen dudas, pueden acceder a la web de la International Science Teaching Foundation, que es quien ha editado el libro. Y estaremos encantados, ¿no?, pues de facilitarles el acceso. Tanto si son particulares, como especialmente nosotros nos gustaría, ¿no?, pues que pensaran en este libro como un libro para, como has dicho, Fernando, para las tutorías, para ayudar a los estudiantes a hacerse conscientes de que hay formas, ¿no?, concretas de aprender que nos permiten, pues, aprender mejor, ¿no? Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao.